In a world where nations are in their greatest need, people are suffering the deepest despair, and families are failing at every turn, we are not alone. In a world in which each morning brings new misery instead of new mercies, survival has replaced significance, and the future stirs up our deepest fears. We are not alone. God is here. We are free to experience real connection rather than false community. We don't have to settle for watered-down truth or wishful thinking. We are not alone. God is with us. We have a source of strength that cannot be shaken, a well of hope that never runs dry, an absolute truth that gives us stability, and an unexplainable power that gives us a future with certainty. We are not alone. We have a reason to rejoice. God is with us now. Normalmente nos cuida bem, nos dona tudo o que temos e nos curva também tem manual que Deus dona nós, que curva tem. Al principio él avísanos, perdón, al principio dijo el Señor. Ay, perdón, si tengo que hablar en español. Que Dios nos dijo al principio, en Génesis, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces al principio Dios nos enseñó para comer el grano, como los trigos, el maíz, el arroz y el mijo, la avena, y lo que da semilla, como las semillas de girasol, ajonjolí y linaza. Y también Dios nos dio para comer el legumbre, como las lentejas y los frijoles. Y dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y Dios así agregó a la comida la verdura. Y si damos cuenta, cuando Adán y Eva pecó, quisieron esconderse. Cuando Dios vino a buscarlos, ellos fueron a esconderse. Y eso causó como una ansiedad en su cuerpo. Cuando yo tengo un problema con mi esposo, tú tienes problemas con tu esposo, o tienes problemas con tu hijo o hijo, ahí hay una ansiedad. Y ahí empieza donde hacemos daño a nuestra sangre, porque la sangre se va a poner ácida. Y por motivo de esto, Dios cambió el apetito de Adán y Eva. Agregó la verdura para así poder alcalinizar la sangre. Hoy día nosotros también tenemos la sangre alcalinizar la sangre. Los granos, frutas, nueces y verduras es la dieta que Dios escogió para nosotros.
Y cuando vemos en Génesis 2:7, Dios nos hizo, nos formó de la polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz el aliento de vida. Y así vemos que si venimos de la tierra, los elementos de la tierra es lo que necesitamos alimentarnos con ella. Y eso podemos obtenerlos en los frutos, los granos, las nueces y las verduras. Quiere decir que tenemos que nutrirnos con los productos que vienen de la tierra. Tenemos como dolores en nuestras articulaciones, dolores de la cabeza, el cáncer. Todo eso es por la causa de la acidez en la sangre. Y eso es uno de los motivos por qué Dios quiere corregir nuestra dieta. Pero no solamente el corregir nuestra dieta, pero hay muchas cosas que Dios nos dio para así darnos una buena salud. El aire puro, la luz del sol. El abstenimiento quiere decir no comer demasiado, comer a horas regulares, no comer entre comidas. El sosiego, el ejercicio, la dieta apropiada como estamos hablando y el uso del agua. Es muy importante tomar el agua, especialmente si se levanta de la cama, toma sus primeros 2 vasos de agua con un poquito de limón. Agua caliente o tibia. Y media hora después, tómese su agua otra vez. Y su última agua, media hora del desayuno. Después se desayuna, 1 hora después empieza otra vez a tomarse su agua. Cada media hora acuérdese de tomarse su agua. No espere hasta que tenga sed, porque ya entonces el cuerpo se está deshidratando. Media hora antes de su comida, tome su último agua. Y lo más importante que tenemos que tener es la confianza en el poder divino. Porque Cristo es el que nos da la vida. Él es nuestro gran Salvador. Ya, hágale. Hola, hermano Steven. Acá estamos con la sopa de verduras saludable para este día. Amén. El día que estamos juntos, repartiendo todo el mes de Señor. Amén. 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 Hermana, háblele algo que puedo pagarla. Un saludo. Muy buena. Ha enseñado mucho a las personas a cómo alimentarse. Se ha hablado un poco del plan de Dios, de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, que lo cuidemos. Aparte de todo, se ha ayudado a muchas personas que no tienen muchos recursos para vestir y eso, y se ha ayudado a muchas personas. ¿Qué tal la sopa? Muchas gracias, la sopa todo. Buenísimo. Venga, tú también, hablar aquí, ¿cómo le pareció la actividad? Ahí, ¿cómo le pareció la actividad? Bueno, yo estoy muy agradecida al Señor, primeramente, porque me ha dado la salvación. Y estoy agradecida a Dios, porque mira, Dios es maravilloso, están dando alimentos, pero que el Señor quiere que también donación para las personas que no tienen, algunas veces no tenemos un vestido para poner un pantalón. Entonces estamos agradecidos al Señor, y yo espero al Señor que el Señor siga supliendo a cada uno de los que han hecho esto, que siga el Señor supliendo, y que derramen bendiciones sobre cada uno de todo lo que están haciendo esta actividad, que le agrada al Señor. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias. ¿Cómo le pareció? Gracias a Dios. Sí, buenos días, le damos gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado hoy, cada día más. Esta actividad me pareció una cosa bien bonita, bien propuesta, para ayudar a la gente, para ayudar al necesitado. Dios sabe que lo hagamos de todo corazón, estamos aquí para que Él nos dé la fuerza de seguir hacia adelante y para buscar cada día más de Él. Que ese es en el nombre de Dios. Amén. Amén. Gracias. Ella también.
Bueno, gracias, eso lo veo muy bonito de parte de los hermanos. Esa obra es una obra muy bien. Esa obra fue bendecida por nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por todo lo que nos da y que Él es bueno y que el Señor siempre nos llene de bendiciones, de paz y amor. Y que Dios sea el único que me dirija en todo. Estamos aquí dándole gracias al Señor por todas las cosas que nos han dado, por un nuevo día, por un nuevo regalo, por el regalo de que nosotros podemos bendecir a otros. El Señor nos bendice a nosotros y nosotros podemos bendecir a otros por su gracia. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Bueno, primeramente agradecerle a Dios por la oportunidad que nos brinda a todos de estar buscando cada vez más de Él, que es lo importante. Agradecerle a los miembros que han hecho esta tan bonita actividad, pidiendo que Dios siempre continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y les siga ayudando para seguir en un futuro, ayudando a las demás personas y a seguir predicando sus palabras, que es lo que verdaderamente Él quiere, que seamos, que le sirvamos a Él llevando las palabras para que las personas no se pierdan, sino que consiguen lo que nosotros tenemos, que es la vida eterna. Amén. Gracias. Dios bendice. Amén. ¿Verdad? Bueno, hermano, esta es una obra que con ayuda del Señor nosotros ponemos aquí para personas que la necesiten. Esto es una buena obra para